Capítulo 336. En una sala de conferencias, varias figuras vestidas de negro estaban sentadas y discutían el último avance en su investigación. ¿Cómo va el plan? Muy bien, si lo digo yo mismo. El experimento de fortalecer monstruos débiles y controlarlos a distancia está mostrando resultados deseables. Excelente. ¿Has enviado el último lote a Bradford? Ya están en camino. ¿Qué hay de los goblins apuntando a Aeston? Todavía estamos trabajando en esa parte, pero hemos obtenido suficiente información de los monstruos ratas para tomar el control de los goblins también. El líder del gremio de aventureros, Guthram, es un tipo bastante intuitivo. Envió aventureros de élite para ir y acabar con campamentos y nidos de duendes completos antes de que pudiéramos reunir una fuerza considerable para atacar Aston Town. Bueno, no importa. Ya hemos tenido éxito si miramos el gran esquema de las cosas. ¿Quién está a cargo del ataque en Bradford Town? Es el flautista de Amelín. Ah, ese tipo. Bueno, supongo que la noticia de la destrucción de un pueblo entero se extenderá por todo el imperio cuando llegue la mañana. Felicitaciones a todos. Ahora estamos un paso más cerca de nuestros objetivos. Salve, Dinastía Crepúsculo. Salve, Dinastía Crepúsculo. En algún lugar entre Bradford Town y Aston Town. Lux no era ajeno a los brotes de monstruos, e incluso había participado en la defensa contra una marea de bestias en Whitebridge City en el reino de Well-Even. Si estaba luchando solo, confiaba en que podría escapar ileso. Desafortunadamente, no estaba solo y estaba ayudando al maestro del gremio, Boris, a evacuar a más de 10.000 personas a la ciudad de Aeston antes de que los monstruos de las ratas los alcanzaran en el camino. ¿Cuán creíble es esta información? El rostro de Boris inmediatamente se volvió sombrío al escuchar el informe de Lux sobre el peligro que se aproximaba desde atrás. Aunque habían hecho un buen progreso en sus viajes, era muy posible que los monstruos los persiguieran si descubrían que no había nadie dentro de Bradford Town. Dejé a uno de mis subordinados allí para informarme si aparecían ratas monstruosas, respondió Lux. No pasará mucho tiempo antes de que los monstruos lleguen a Bradford Town. ¿Crees que nos seguirán?, preguntó Boris. Lux negó con la cabeza. No lo sé, pero existe la posibilidad. Si no nos siguen, sería lo mejor. Pero, ¿y si nos siguen? Ya sabe la respuesta a esa pregunta, señor. Boris suspiró, sabiendo que Lux tenía razón. Si los monstruos los seguían, era posible que los alcanzaran en solo 2 o 3 horas. Aunque habían hecho un buen progreso, la velocidad de los monstruos era mucho mayor que la de ellos. No podrían dejarlos atrás a menos que estuvieran dispuestos a dejar atrás a algunas personas. En este momento, solo tenemos un poco más de 200 apóstoles y 8 iniciados, afirmó Boris. La mayoría de esos apóstoles son de grado de IC. No podrán bloquear miles de monstruos de rango 4 incluso si pudiéramos duplicar ese número. Entonces, ¿cuál es el plan?, inquirió Lux. En este momento, solo Boris y él sabían del peligro que se aproximaba por detrás, por lo que la marcha seguía avanzando de manera constante. Si alguien les dijera que los monstruos se dirigían en su dirección, la gente podría comenzar a entrar en pánico, lo que sería malo para todos. Les diremos a todos que aceleren el paso, respondió Boris. ¿Es posible que conjures más de esos Bone Wagons? Lux negó con la cabeza. Ya estoy en mi límite. No puedo agregar más de lo que tenemos actualmente. Si Lux pudiera salirse con la suya, sin duda invocaría más Bone Wagons, pero su habilidad, Skeleton Make X, tenía un límite. Todavía había muchas personas mayores y niños que necesitaban ayuda, pero simplemente no había nada que pudiera hacer al respecto. Todo el espacio en los Bone Wagons ya estaba ocupado, y no había más espacio para más personas dentro. Hagamos lo que podamos, respondió finalmente Boris después de unos minutos de silencio. Recuerda esto, Lux, no podemos salvar a todos. Si llega un momento en el que tienes que escapar para salvarte, no lo pienses 2 veces y hazlo. Boris luego sacó una carta sellada de su anillo de almacenamiento y se la dio a Lux. Planeaba darte esto una vez que lleguemos a Aston Town, dijo Boris después de entregarle su carta de recomendación a Lux.
Pero no puedo, en buena conciencia, permitir que arriesgues tu vida para hacer más, especialmente cuando ya has hecho mucho por nosotros. Odio decir esto, pero mi vida también es importante. No moriré aquí como un héroe, ni actuaré como un mártir. Tengo responsabilidades, así que si creo que no hay nada que hacer, lo haré. Huir solo y dirigirme a Aston Town. Les contaré a los otros defensores sobre esta noticia, pero no se lo diré a nadie más. No queremos que las personas pisoteen a los demás en su pánico para escapar con sus vidas. Boris palmeó el hombro de Lux antes de que se diera la vuelta para irse. Al observar su ritmo constante, Lux entendió que aunque Boris se sentiría mal por dejar atrás a la gente para salvar su vida, no cambiaría su decisión. Esta fue una decisión de un hombre que había vivido muchos campos de batalla y se convirtió en un líder del gremio de la rama del gremio de aventureros. Lux miró detrás de él, en dirección a Bradford Town, donde Istar se quedó para monitorear la situación actual. Espero que los monstruos se queden en la ciudad, pensó Lux. Que los dioses se apiaden de esta gente. Desafortunadamente, ningún dios escuchó la oración de Lux. Cuando los monstruos llegaron a la ciudad de Bradford, escalaron fácilmente el muro de la ciudad y la invadieron como una plaga de langostas. Después de ver que no había humanos en los alrededores, los monstruos rata deambularon por la ciudad, entrando en las casas para asegurarse de que no hubiera humanos escondidos en ninguna parte. Después de completar sus rondas por todos los rincones y grietas de la ciudad, el sonido de una flauta se extendió por los alrededores, alertando a todos los monstruos rata de sus nuevas órdenes. Istar, que se escondía en las sombras, escuchó la flauta y miró en la dirección de donde venía. Lux ya tenía algunas sospechas de que alguien estaba controlando a los monstruos y dándoles órdenes, pero esto solo había sido una corazonada. Ahora que había aparecido el cabecilla, Nixtalker decidió explorar su objetivo y aprender más sobre él. Pero, antes de que pudiera ver al flautista, su escondite fue atacado por más de una docena de monstruos rata, obligándola a huir y escapar a las sombras. Una pequeña rata logró escapar, dijo un hombre vestido de negro después de que terminó de tocar su flauta. No importa. Esto no cambiará el resultado de esta misión. Todos, sigan las huellas de la gente del pueblo. No dejen a nadie con vida. Chirrido. Miles de Rat Monsters obedecieron la llamada de su maestro y siguieron las huellas que habían dejado las personas que habían decidido abandonar su ciudad natal. Istar, que acababa de escapar de la persecución del enemigo, le transmitió las malas noticias a Lux, informándole del peligro que se aproximaba por detrás. Capítulo 337. El ritmo de la marcha había aumentado, lo que permitió a la gente del pueblo de Bradford tener una ventaja de 3 horas por delante de sus perseguidores. Desafortunadamente, todavía necesitaban viajar 15 horas más para llegar a su destino. No importa cómo lo miraran Lux y Boris, los monstruos estarían sobre ellos incluso antes de que llegaran cerca de la ciudad de Aeston. Lux ya le había informado a Boris del peor de los casos, haciendo que el Guildmaster suspirara. Ahora está claro que hay alguien que controla las acciones de los monstruos, dijo Boris. Ahora, tenemos 2 opciones. Decirles a todos sobre el peligro que se avecina y hacer que aquellos con la capacidad de escapar corran para salvar sus vidas, o les decimos a todos y trabajamos juntos para encontrar una solución a este problema. Lux miró directamente a los ojos de Boris y compartió su opinión. Deberíamos decirle a la gente que los monstruos nos persiguen, dijo Lux. Aunque les causará una gran preocupación, y algunos incluso podrían entrar en pánico, eso es mejor que dejarlos atrás mientras corremos por nuestras vidas. Boris asintió. Tienes razón. Reuniré a mi personal y haré que difundan la noticia de la llegada del ejército de monstruos. ¿Tienes algo que agregar que pueda hacer que se sientan menos ansiosos por nuestra muerte inminente? Lux pensó por un momento antes de asentir con la cabeza. Pregúntales si saben de algún lugar donde podamos escondernos, o al menos darles una oportunidad de supervivencia a los ancianos, mujeres y niños. El resto puede escapar si tiene confianza en sus habilidades. Además, si tiene una forma de comunicarse con el gremio de aventureros en Aeston, hágalo. Incluso si no hay esperanza de pedir refuerzos, no hacer nada será esperar nuestra muerte.
Boris sonrió después de escuchar las palabras de Lux. Está bien. Les informaré a todos. Solo espero que podamos capear esta tormenta. Lux asintió antes de instar a Jed a correr hacia la parte trasera de la formación. Después de llegar a su destino, el semielfo se aventuró más hasta que llegó a un punto alto para escanear el área circundante, en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarlo a retrasar al ejército de monstruos. Asmodeus, que había seguido a Lux, se paró detrás de él y esperó a que el semielfo tomara una decisión. Asmodeus, ¿qué crees que deberíamos hacer? Lux preguntó después de reflexionar sobre las cosas. Maestro, eres demasiado amable para ser un nigromante. Si yo estuviera en tu lugar, les habría dicho que se despidieran de esta gente y ya hubiera escapado, respondió Asmodeus. Pero, de nuevo, no me importa servir a un maestro amable como tú. Gracias. Ja ja ja. Lux no esperaba que el archilich le diera una charla de ánimo a quien creía que era el mejor estratega entre sus criaturas nombradas. Observó cómo Asmodeus se frotaba la barbilla con sus manos huesudas, mientras las brasas brillantes en sus ojos bailaban con diversión. En este momento, tenemos menos de 3 horas de ventaja sobre nuestro enemigo, afirmó Asmodeus. Si queremos retrasarlos, solo hay una forma y es usando las tácticas de guerrilla. Te propongo que dejes un golem atrás aquí, para que puedas viajar de regreso usando las botas de teletransportación en caso de que te acorrale el enemigo. Aunque haríamos todo lo posible para protegerlo, tener un seguro es mejor que no tener ninguno. Lux asintió con la cabeza. Al hacer esto, podría escapar de forma segura gracias a las botas de teletransportación que recibió de Keosa. Maestro, solo sepa que si vamos a hacer esto, no puede usar la ficha del dragón, dijo Asmodeus en un tono serio. Ese es un artefacto que salva vidas y solo puedes usarlo 2 veces más. Usarlo en esta situación sería un desperdicio. No le debemos nada a estas personas, y usar la ficha por su bien no me sentará bien. Lamento haber sido franco, pero realmente será un desperdicio usarlo para salvar a completos extraños. Lo he hecho, dijo lo inútil que es usar la ficha del dragón. Verdaderamente es un desperdicio. Será mejor si la usas cuando te encuentres frente a una situación similar a la que sucedió en el pasado, cuando tu prometido y tu abuela resultaron heridos. El archich dijo la palabra desperdicio varias veces para asegurarse de que Lux no usaría el Dragon Token en esta situación sin importar qué. Afortunadamente, el semielfo entendió lo que su estratega estaba tratando de decir y asintió con la cabeza. Bueno, ya que todo está arreglado, aquí está el plan, sonrió Asmodeus. Primero, debemos recuperar nuestras invocaciones de esqueletos, incluidos todos nuestros vagones de huesos. La habilidad de creación de esqueletos es bastante profunda y creo que también podremos usarla de manera efectiva en el campo de batalla. Está bien, Lux estuvo de acuerdo con la sugerencia de Asmodeus. En su mente, no importaba si los refugiados sufrían algunas dificultades cuando los Bone Wagons se fueran para tener una oportunidad de sobrevivir. No importa cuán cómodos estuvieran en su viaje mientras viajaban en los Bone Wagons, no lo disfrutarían por mucho tiempo una vez que el Monster Army los alcanzara. Ahora, aquí viene la parte divertida, Asmodeus le dio a Lux una sonrisa diabólica, lo que hizo que el semielfo se preguntara qué estaba cocinando el archilich. Esto es lo que vamos a hacer, maestro. El archilich susurró algo en los oídos de Lux, haciendo que el semielfo se estremeciera. Nunca antes había pensado en este método de lucha, y se dio cuenta de que, de hecho, había muchas cosas que aún necesitaba aprender cuando se trataba de batallas a gran escala. Bien, respondió Lux antes de instar a Jed a correr en dirección a Bradford Town. Vamos, Asmodeus. Es hora de matar algunas ratas. El archilich se rió entre dientes antes de seguir a su maestro. Claramente, su plan hizo que el adolescente pelirrojo encontrara esperanza en medio de la situación desesperada. Little Sorry, ¿estás seguro de que mi papá fue a ese pueblo llamado Bradford? Preguntó Kai mientras caminaba al lado del espadachín flaco que estaba montado en la parte superior de un wargo. Lux le había dado a Kin una montura propia después de la batalla en la Puerta de la Guerra porque el espadachín se había dado cuenta de que viajar a pie era algo muy tedioso. Sí, respondió Kin.
Sir Guthram dijo que es así. Por alguna razón, tengo un mal presentimiento sobre la dirección en la que nos dirigimos. ¿En realidad? Kay asintió. No puedo explicarlo. Es como si mis instintos animales me dijeran que seguir este camino es una mala idea. ¿Estás seguro de que aquí es donde fue mi papá? Ya me has hecho esta pregunta una docena de veces en diferentes variaciones, respondió Kim con una mirada harta. Si no dejas de hablar, te dejaré atrás. Bien. Realmente me siento realmente aprensivo por alguna razón, comentó Kay. Solo espero estar pensando demasiado en las cosas. Kay tenía un sentido muy agudo del peligro. Ella había sentido esto varias veces cuando estaban dentro del calabozo sagrado, pero extrañamente, no se sentía preocupada cuando estaba con Lux. Tal vez, como alguien que había sido derrotado por él, Kay había reconocido la fuerza del adolescente pelirrojo y se sentía mucho más seguro a su alrededor. Incluso se podría llamar a esto una sensación de confianza profundamente arraigada después de todo lo que habían pasado. Mientras los dos seguían el camino que los llevaría a reunirse con el Half-Elf, no sabían que la persona que buscaban estaba en camino para luchar contra un gran ejército de monstruos con su propio ejército de muertos vivientes, no solo por su propia cuenta. Supervivencia, sino para aquellos de Bradford que también querían sobrevivir. Capítulo 338. ¿De verdad pensaron que podrían escapar de la muerte? Un hombre vestido con una túnica negra encima de un monstruo rata gigante se rió entre dientes. Bueno, esto es como máximo la lucha de una presa por la vida antes de que el cazador le quite la vida. Esta es también una forma de entretenimiento. Después de descubrir que todo el pueblo de Bradford había sido abandonado, el hombre ni siquiera se molestó en ordenar a los monstruos que saquearan lo que quedaba. En cambio, les ordenó que persiguieran a la gente del pueblo hasta el pueblo más cercano posible. Lo que vino a hacer aquí fue causar una masacre. Necesitaba hacerlo para sembrar el miedo y la ansiedad en los pueblos y aldeas de los alrededores en las regiones del sur del imperio. A juzgar por el olor que aún persistía al costado del camino, podía decir que la gente se había ido no hacía mucho tiempo. Viajar con mucha gente ralentizaría en gran medida el ritmo del viaje, por lo que el hombre de túnica negra confiaba en poder alcanzarlos en unas pocas horas. Había pasado una hora desde que su Monster Army salió de Bradford Town. Viajaron a un ritmo constante, con el hombre vestido de negro cabalgando una milla detrás de sus secuaces. El plan de su organización era hacer que la aniquilación de la aldea pareciera un brote de monstruos, para que su identidad no pudiera ser descubierta sin importar nada. Su habilidad le permitió controlar monstruos tipo rata hasta cierto punto, lo que le valió el título de Pad Pepper. Aún así, el suero de crecimiento de la organización hizo maravillas, murmuró el flautista de Amelín. ¿Quién hubiera pensado que los monstruos de rango 2 podrían volverse locos permanentemente y aumentar su fuerza al rango 4? Desafortunadamente, solo podrían vivir una semana como máximo, por lo que reunir un ejército para conquistar las tierras del imperio sigue siendo imposible. También toma mucha mano de obra para capturar a estos monstruos. El flautista de Amelín suspiró mientras miraba a su formidable ejército que era más que suficiente para arrasar pueblos y ciudades. Las principales ciudades del imperio estaban fuertemente protegidas, por lo que los experimentos de la organización solo podían llevarse a cabo en el campo, lo que les permitía probar sus ejércitos de monstruos en las aldeas y pueblos con defensas más débiles. No puedo esperar a ver la expresión de desesperación en los rostros de la gente del pueblo cuando vean a mi ejército detrás de ellos, reflexionó el flautista de Amelín. Boris, te lo esperabas. Todavía no he ajustado mis cuentas contigo. El flautista de Amelín se burló ante la idea de cortarle personalmente la cabeza al maestro del gremio de aventureros, que se había interpuesto en el camino de su ascenso en el pasado. Con el fin de buscar venganza, se unió al gremio Twilight Dynasty para derribar al Guildmaster, así como a aquellos que lo habían ridiculizado en el pasado. Mientras el flautista de Amelín disfrutaba de su próxima victoria, escuchó una fuerte explosión en algún lugar en la distancia. Un momento después, ocurrió otra explosión y los gritos de dolor de su Monster Army resonaron en los alrededores. El flautista de Amelín estaba cuesta abajo cuando ocurrió la primera explosión, por lo que no pudo ver claramente lo que sucedió.
Sin embargo, en el momento en que llegó a la cima de la colina, sus ojos se abrieron en estado de shock. Cuando llegó allí, fue testigo de una escena que nunca esperó ver. Su ejército de monstruos había comenzado a dispersarse, y docenas de monstruos ratas, que se habían derrumbado en el suelo, se retorcían de dolor porque les faltaban varias partes del cuerpo. Aunque ninguno de los monstruos había muerto, los que estaban heridos estaban a punto de morir, por lo que realmente no importaba si todavía estaban vivos o no. Habían dejado de correr y miraban a su alrededor en busca de enemigos ocultos que habían venido a emboscarlos. ¿Qué diablos pasó? El flautista de Amelín no pudo terminar su oración porque fue silenciado por otra increíble escena que estaba viendo por primera vez. Un Flaming Skull de 3 metros de altura que dejó un rastro ardiente en el cielo estaba a punto de descender sobre su Monster Army. Dispersión, ordenó el flautista de Amelín. Los monstruos hicieron lo que se les dijo, pero algunos no pudieron escapar a tiempo. El Fiery Skull descendió sobre un denso grupo de monstruos y explotó. La metralla ósea ardiente voló en diferentes direcciones, hiriendo a cientos de monstruos rata, haciéndolos chillar de dolor. Antes de que el flautista de Amelín pudiera reaccionar a la devastación que ocurrió, otro Flaming Skull descendió sobre el ejército de monstruos, y esta vez, mató a los monstruos gravemente heridos que apenas sobrevivieron a los 2 primeros bombardeos. Más de 200 Rat Monsters habían muerto después de que los 3 Flaming Skulls chocaran contra ellos. El resto de los monstruos habían escapado con seguridad y se habían alejado una distancia considerable del lugar donde los Fiery Skulls habían aterrizado previamente, todos los cuales todavía estaban cubiertos de humo negro. El flautista de Amelín ordenó la retirada del ejército de ratas mientras intentaba entender lo que acababa de suceder. Mientras el cabecilla del Monster Attack estaba tratando de evaluar el daño que había recibido su ejército, Lux estaba agachado a 4 patas y jadeando. ¿Cómo se siente, maestro? Asmodeus preguntó mientras se agachaba al lado del semielfo, cuya baba ya estaba saliendo de su boca debido al agotamiento. Tengo ganas de morir, respondió Lux mientras trataba de recuperar el aliento. ¿Los conseguimos? Asmodeo asintió. Felicitaciones, maestro. Es un éxito. Esta nueva habilidad tuya es realmente maravillosa. El único inconveniente es que cada vez que la usas, drena casi todo tu maná, dejándote exhausto. Lux se limpió la baba de la boca y sacó una poción de maná. Luego se lo tragó todo, y solo entonces se sintió un poco mejor por las consecuencias de su experimento y el de Asmodeus. Vamos, maestro, dijo Asmodeus mientras extendía su mano para ayudar a Lux a ponerse de pie. A lo sumo, nos compramos unos minutos. Tenemos que ir a la siguiente ubicación. Lux sintió náuseas porque le dolía mucho la cabeza. Esta fue la primera vez que experimentó la privación de maná y no le gustó. Ni un poco. Al ver que Lux no podía mantenerse en pie por sí mismo, Asmodeus apoyó el cuerpo de su maestro y lo ayudó a montar en la espalda de Jed, para que pudieran ir a su próximo destino. Dado que Half-Elf y Archich sabían que alguien estaba al mando del ejército de ratas, estaban seguros de que este último dudaría en continuar la persecución después de experimentar un ataque inesperado que mató a más de 200 de sus monstruos rata. Es una pena que los monstruos se dispersaran y se alejaran de los cadáveres, pensó Asmodeus mientras montaba en el wargo que Lux le había asignado. Si no lo hubieran hecho, podría haber matado a más usando Corpse Explosion. ¡Qué lástima! El maná del Archich también había recibido una paliza, pero dado que su maná era más alto que el de Lux y él era un no muerto, no sufrió demasiada reacción después de usar la habilidad Skeleton Mech para atacar a su enemigo desde grandes distancias. Mientras Lux y Asmodeus se retiraban a toda prisa, el flautista de Amelín aún desconfiaba de dejar avanzar a su ejército. Como había enemigos desconocidos escondidos a su alrededor, envió docenas de monstruos rata para explorar los alrededores. Aunque todavía tenía muchos monstruos bajo su mando, no quería que se repitiera lo que acababa de pasar antes. Esto les dio a Lux y Asmodeus un tiempo precioso para llegar a su destino y prepararse para otra ronda de bombardeos. Capítulo 339. Incluso desde muy lejos, los refugiados, que se dirigían hacia Aston Town, escucharon las fuertes explosiones causadas por el intento de Lux y Asmodeus de detener al ejército de monstruos.
Boris miró el humo que se elevaba en la distancia y frunció el ceño. Cuando Lux le dijo que intentaría retrasar a los monstruos que se acercaban, Boris no fue informado de los métodos que el semielfo usaría para hacerlo. A juzgar por las fuertes explosiones anteriores, al menos asumió que el semielfo había tenido éxito en su misión. Lo que necesitaban en este momento era una oportunidad para aumentar la distancia entre ellos y, gracias a la interferencia de Lux, el ejército de monstruos había detenido momentáneamente su persecución. Guthram, me enviaste un gran ayudante, murmuró Boris. Cuando vio a Lux por primera vez, no pensó mucho en la adolescente. Sin embargo, en este momento, era el medio elfo quien estaba haciendo el trabajo que debería haber hecho, garantizar la seguridad de las personas que le habían confiado sus vidas. Los Rat Monsters regresaron de su viaje de exploración y no encontraron enemigos en los alrededores. Debido a esto, el flautista de Amelín decidió enviar decenas de exploradores por delante del ejército, con el fin de detectar peligros ocultos. Solo para estar seguro, el flautista de Amelín también cambió la formación del ejército de ratas para que solo hubiera 100 monstruos por grupo. Cada grupo viajaría a varias docenas de metros de distancia entre sí, para que pudiera ordenarles que escaparan si veía otro Flaming Skull descendiendo del cielo. Al principio, el ritmo del ejército de los monstruos era más lento que antes porque el flautista de Amelín estaba siendo cauteloso. Sin embargo, después de una hora de no encontrar ningún incidente, ordenó a los monstruos que aumentaran su ritmo una vez más. El flautista de Amelín era un local de las regiones del sur del Imperio Van. Debido a esto, estaba muy familiarizado con la topografía, por lo que decidió tomar un atajo saliendo de la carretera principal y viajando a través del bosque para recuperar el tiempo que había perdido antes. Los monstruos rata viajaron con destreza por el bosque mientras seguían las órdenes de su maestro. Las otras bestias que habitaban en el bosque fueron masacradas por el ejército de ratas o escaparon en el momento en que sintieron que se acercaba un gran peligro. Incluso los monstruos clasificados de rango 5 y pseudodeimos no eran rival para más de 1000 monstruos de rango 4, por lo que optaron por escapar antes de que el ejército de monstruos llegara cerca de su ubicación. Mientras esto sucedía, Istar, que estaba en lo alto de un árbol, observó al ejército que se acercaba con una mueca de desprecio en su rostro. Maestro, han llegado dentro del alcance, informó Istar. Gracias, Istar. Puedes volver a mi lado ahora, ordenó Lux antes de respirar hondo. Todos los miembros de su ejército de esqueletos, así como sus criaturas nombradas, estaban reunidos a su alrededor. Diablo, llévame más tarde como un saco de arroz si es necesario, dijo Lux. No creo que todavía pueda montar correctamente esta vez. Diablo asintió con un toque de diversión en su rostro sepulcral. Entendido, maestro. Lux volvió a respirar hondo antes de levantar la mano derecha para comenzar a usar su última habilidad una vez más. Hacer esqueleto. Cientos de esqueletos se fusionaron detrás del semielfo formando un cañón de 13 metros de largo con un cañón de 4 metros de ancho. Asmodeus no se quedó de brazos cruzados e hizo lo mismo, formando un cañón del tamaño similar al de Lux y apuntándolo al bosque que estaba justo enfrente de ellos. ¡Gran cañón! Lux rugió. Inmediatamente, los dos cañones desataron dos Flaming Skulls de 3 metros de altura que se dirigían hacia el centro del bosque. Se produjo una fuerte explosión, creando un fuego ardiente que comenzó a quemar los árboles en las áreas circundantes. La vanguardia del ejército de monstruos quedó atrapada en la explosión y, aunque se movían en grupos, los árboles a su alrededor que habían sido golpeados por llamas mágicas comenzaron a arder, que se extendieron como un reguero de pólvora. Se escucharon dos explosiones más en la distancia cuando Lux y Asmodeus volvieron a disparar otra ronda de bombardeo. Sin embargo, esta vez, apuntaba a cientos de metros frente a las ratas gigantes que habían atravesado las llamas ardientes solo para encontrarse frente a dos cráneos llameantes más de destrucción. ¡Fuego! Ordenó Lux, y se produjo una tercera ronda de bombardeo, que aterrizó en el centro de la formación del monstruo. Después de probar el alcance máximo del cañón anteriormente, descubrieron que podía alcanzar objetivos a 3 millas de distancia. Debido a esto, Lux pudo atacar a su enemigo a grandes distancias, por lo que no pudieron lanzar un contraataque contra él en un corto periodo de tiempo.
El flautista de Amelín rechinó los dientes con ira cuando ordenó a su ejército que se retirara. Los monstruos tenían un miedo intrínseco al fuego, y aunque él los estaba controlando a la fuerza usando su habilidad, su instinto animal se activaba, lo que inconscientemente los hacía huir incluso sin sus órdenes. «Maldita sea», maldijo el flautista de Amelín. En realidad incendiando todo un bosque solo para que no pueda perseguirlos. ¿Quién se interpone en mi camino? El flautista de Amelín no podía ver más allá del mar de llamas y humo que se había esparcido por los alrededores. Lux viajaba actualmente con Diablo en la parte superior de Nightmare, mientras escapaban de la escena de la carnicería. Solo Orion, Istar y Pazuzu quedaron atrás para lidiar con los rezagados que lograron escapar del bosque en llamas que había existido durante cientos de años. Cientos de monstruos huyeron de sus hogares y cargaron contra el ejército de ratas como bestias enloquecidas. En sus mentes, los monstruos rata fueron los que habían iniciado el fuego, por lo que todos los monstruos se unieron para luchar contra ellos, haciendo que el flautista de Amelín rechinara los dientes con ira. «Maestro, asegúrese de culpar a nuestro perseguidor por la destrucción del bosque», bromeó Asmodeus mientras cabalgaba junto a Diablo. Cierto, es culpa de ellos. Respondió Lux respirando pesadamente, mientras un humo oscuro se elevaba desde el cielo que se podía ver a kilómetros de distancia. Tenía la sensación de que una vez que los nobles locales, que poseían las tierras entre los territorios de Bradford Town y Aston Town, descubrieran que su coto de caza favorito había sido incendiado, inmediatamente ofrecerían una recompensa por la cabeza de Lux y pedirían a mercenarios y bounty hunters para cazarlo y alimentar a los peces con sus restos. Capítulo 340. El flautista de Amelín apretó los dientes mientras miraba el mar de llamas que ardía brillantemente frente a él. Algunos de los monstruos en su ejército habían perdido por completo sus sentidos y se liberaron de su control debido a su miedo primario al fuego. Debido a esto, los monstruos rata bajo su control ahora sumaban menos de 2000, lo que hizo que el hombre de túnica negra maldijera internamente. «Puede que me castiguen por esto más tarde», pensó con odio el flautista de Amelín mientras observaba arder el bosque sin ningún signo de muerte. La razón por la que construyeron su base en el campo en primer lugar se debió al hecho de que podían cazar monstruos en la naturaleza para usarlos en experimentos. Sin embargo, si la caza de los monstruos fuera destruida, sería difícil capturarlos sin alertar a las autoridades que administraban las tierras de los nobles. Pero esa era la menor de sus preocupaciones. El humo negro que se elevaba del incendio forestal era tan llamativo que sería imposible que alguien no lo viera a menos que fuera ciego. Sabía que se enviarían caballeros montados para investigar la causa del incendio, incluidos aquellos con monturas voladoras. Cuando eso suceda, lo descubrirán y posiblemente lo rastrearán, lo que le dificultará escapar más adelante. En este momento, el flautista de Amelín se quedó con dos opciones. Regrese avergonzado y enfrente la ira de sus superiores, u ordene a sus monstruos que regresen a la ruta original para continuar su persecución de la gente del pueblo mientras él informa a su cuartel general. Aunque él no estaría allí para comandar el ejército de ratas, darles dos órdenes simples fue suficiente para que hicieran el trabajo. De todos modos, no podrán vivir más de una semana, por lo que retirarse con ellos es una pérdida de recursos, pensó el flautista de Amelín. Sin otra alternativa, el flautista de Amelín ordenó a su ejército de ratas que regresaran a la carretera principal y continuaran persiguiendo a la gente del pueblo, mientras él escapaba. Lo que fuera que sucediera de ahora en adelante dependía de Fed, pero al menos su identidad y la identidad de su organización no serían descubiertas. Lux se sintió mejor después de una hora de cabalgar. Aunque todavía sentía náuseas, al menos podía montar solo sin el apoyo de Diablo. Según el informe de Istar, el ejército de ratas inicialmente se retiró, pero terminaron regresando a la ruta original para continuar su persecución. Todavía son más de 1000 fuertes, maestro, informó Istar. Aunque logramos aumentar la distancia entre ellos y la gente del pueblo, los alcanzarán en unas 5 horas. 5 horas. Puede parecer mucho tiempo, pero en realidad no lo fue. Después de que Lux recuperó los Bone Wagons, la velocidad de la marcha se redujo considerablemente y, según los cálculos de Boris, todavía necesitaban 12 horas para llegar a su destino. Cuando Lux viajó hacia Bradford Town,
pasó por un cañón en el camino. El camino solo era lo suficientemente ancho para que 3 carretas viajaran una al lado de la otra. Si el semielfo tuviera que elegir una última oportunidad para infligir daño a sus enemigos, este era el lugar más ideal para tender una emboscada. Los refugiados aún no habían llegado al cañón, pero según su cálculo aproximado, los monstruos de las ratas los alcanzarían cuando la gente del pueblo estuviera a la mitad del estrecho cañón. Supongo que no tenemos más remedio que jugarlo todo en esa única oportunidad, murmuró Lux. El semielfo sabía que Boris tenía razón. No pudo salvar a todos. Cuando Iris casi es capturada, no pudo salvarla. Cuando Eiko trató de protegerla, ella murió y Lux tampoco pudo hacer nada. El semielfo sabía que no había forma de que pudiera salvar a todas las personas que veía. Pero eso no significaba que le impediría hacer lo que creía correcto. Maestro, eres demasiado amable para un nigromante. Esto era lo que Asmodeus le había dicho. La cuestión era que Lux no era solo un nigromante. Fue criado como guerrero por Vera, y solo recientemente se convirtió en nigromante. Sus experiencias en Elysium y los amigos que conoció en el camino lo ayudaron a convertirse en lo que era ahora. Me alegro de que Leaf Village se haya convertido en mi punto de partida, pensó Lux mientras montaba a Jet para llegar al cañón y establecer la última línea de defensa para al menos frenar a los monstruos que habían reanudado su persecución. Si hubiera comenzado en las aldeas humanas, es posible que no haya experimentado lo que es ser verdaderamente aceptado por personas cuya raza es muy diferente a la suya. Una Afaoth era una raza rechazada por los elfos porque su sangre no era pura. Por el contrario, podrían ser una raza que fascinaba a los humanos por su belleza estética, pero que aún no era aceptada como propia. Para los humanos, los semielfos solo eran buenos por su apariencia debido a su herencia élfica. Los nobles pensaban en ellos como sementales, yeguas de cría o esclavos que solo servían para aumentar su propia influencia por poseer criaturas tan estéticas. En Leaf Village, Lux ganó reconocimiento debido a sus esfuerzos e incluso se convirtió en su eterno guardián. Su estatua, que se erigió en el centro de la aldea, era una prueba de que todos lo trataban como su héroe y difundieron su historia a lo largo y ancho del reino de Weliben. Tal como lo había predicho el flautista de Amelín, el espeso y denso humo negro que se elevaba en el aire se podía ver a millas de distancia, alertando a los nobles del área que estaba cerca de Bradford y Easttown Towns. Cientos de caballeros montados enviaron a sus fuerzas de élite para investigar y viajaron a toda prisa para ver qué había causado un incendio forestal tan grande que estaba ocurriendo por primera vez. Guthrum contempló el humo que se elevaba en el aire con los brazos cruzados sobre el pecho. Si bien está cerca de Bradford Town, la distancia no es del todo correcta, reflexionó Guthrum. Supongo que es mejor si voy allí personalmente para investigar. Guthrum ya se había reunido con el alcalde de Aston Town y obtuvo su aprobación para cerrar las puertas y movilizar a todos los guardias y aventureros para que estuvieran listos para cualquier tipo de invasión. Después de hablar con el capitán de la guardia, responsable de la defensa de la ciudad, Guthrum montó en su hipogrifo y despegó hacia el cielo. Aunque no quería dejar atrás Aston Town, su instinto le decía que tenía que irse sin importar nada. Boris, solo asegúrate de que todavía estás vivo cuando llegue allí, murmuró Guthrum mientras instaba a su montura voladora a aumentar su velocidad y dirigirse en la dirección donde el humo negro y espeso se elevaba en el aire. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.